Hola, sean bienvenidos a un video más de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver el tema de multiplicación de potencias. Vamos a recordar algunos conceptos básicos, lo que es la potenciación. Tenemos 3 elevado a la cuarta potencia. Recordemos las partes de esa expresión, que tenemos que el 3, que es más grande, es la base, el 4, que es el número más pequeño, es el exponente, y que significa que vamos a multiplicar por sí mismo esa base, en este caso el 3, 4 veces, en este caso 3 por 3 por 3 por 3. Y el resultado que me da, que es 81, como es una expresión numérica, se le llama potencia. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando multiplicamos dos o más potencias con igual base? Su resultado es la misma base elevada a una potencia igual a la suma de las potencias de los factores. En otras palabras, para multiplicar expresiones exponenciales con igual base, se conserva la base común y se suman los exponentes. Todo esto está resumido en la siguiente expresión. Tenemos que a elevado a la potencia m multiplicado por a elevado a la potencia n es igual a elevado a la suma de m más n, donde a es la base. Cualquier expresión, ya sea algebraica, cualquier letra o cualquier número es el valor que tiene a, y m y n cualquier número. Bien, vamos a empezar. Tengo una multiplicación de dos potencias. Tengo que 2 está elevado al cuadrado y se multiplica por 2 elevado al cubo. Bien, recordemos que 2 elevado al cuadrado se desarrolla 2 por 2. Y 2 elevado al cubo, como es una multiplicación, continuamos 2 por 2 por 2. Bien, tenemos que aquí tengo 2 factores, aquí tengo 3 factores. Y como es una multiplicación, en total tengo 5 factores. Por lo tanto, conservo la base, que es el 2, que está elevado a la potencia 5. Tengo 4 elevado al cubo por 4 elevado a la sexta potencia. Bien, 4 elevado al cubo se expresa 4 por 4 por 4. Tengo 3 factores. Y como es una multiplicación, voy a seguir multiplicando por 4 a la sexta, que se expresa 4 por 4 por 4 por 4, así sucesivamente 6 veces. Y vemos que en total tengo 9 veces el 4. Como es una multiplicación, la vamos a resumir de la siguiente forma: 4 elevado a la potencia 9. Tengo x al cuadrado por x a la quinta potencia. Vemos que yo no utilizo el signo de por, porque cuando estoy en álgebra ya no voy a utilizar ese signo que parece que se confundiría con la letra x. Entonces vamos a utilizar ya sea un punto, un asterisco o paréntesis. En este caso voy a utilizar este punto. Entonces tenemos que x al cuadrado se expresa de forma desarrollada como x por x. Y x a la quinta potencia sería x por x por x por x por x, 5 veces. Entonces, como tengo la multiplicación de la misma expresión, en este caso la letra x, mi base es la misma, por lo tanto sería x elevada a la potencia 7. Tengo y a la cuarta potencia por y al cubo por y al cuadrado. Bien, ahora tengo 3 factores. Como vemos, y es la base. Entonces, la multiplicación tiene igual base con cada uno de los factores. Entonces, y a la cuarta potencia sería y por y por y por y. Y a su vez se va a multiplicar por y por y por y. Y el último factor lo desarrollo y por y. Entonces, al final, como tengo la misma letra que se está multiplicando, tengo como base la y como exponente el 9. Bien, ahora pues vamos a usar la expresión matemática que utilicé al principio. El asunto el objetivo de esto es
realizar la operación de manera rápida. Entonces tengo un ejemplo. Y elevado a la cuarta potencia por y a la octava. Entonces, como la base es la x, entonces sería x, y como exponentes, en lugar de la m pongo el 4 y en lugar de la n pongo el 8 y se van a sumar. Por lo tanto, sería x elevado a la potencia 12. Ahora tenemos otro ejemplo. Y elevado a la potencia 6 por y elevado a la potencia menos 2. También se puede tener potencias negativas. Entonces, vamos a tener la base que es y los exponentes es 6 más, en este caso es negativo 2. Aquí tenemos que recordar el procedimiento para sumar números con signo. Como los dos sumandos, uno es positivo y otro es negativo, se van a restar. Por lo tanto, el resultado es y elevado a la cuarta potencia. Tenemos n elevado a la potencia menos 7 por n a la 5. Hago el mismo procedimiento. N es la base y voy a sumar negativo 7 más 5. Aquí, como los dos números son negativos, son de diferente signo, los voy a restar. Entonces 7 menos 5 es 2. Pero el valor absoluto de 7 es mayor al valor absoluto de 5. Como el 7 es negativo, entonces el exponente me sale negativo. Entonces me queda el resultado n elevado a la potencia negativo 2 o a la menos 2. Pero la forma más adecuada de expresar una potencia es expresarla con exponente positivo. Entonces, esa expresión quedaría como 1 sobre n al cuadrado. En esta ocasión no voy a explicar por qué se expresa de esa forma, lo haré en otro momento. Ahora vemos otro ejemplo. Tenemos m al cubo por m a la quinta potencia por m. Entonces tenemos que la base es m y voy a sumar los exponentes, en este caso el 3 más 5 más 1. ¿Por qué más 1? El 1 lo obtengo del tercer factor, que es m, que no tiene exponente. Pero recordemos que cuando no tenemos exponente, se entiende que es el 1. Por lo tanto, voy a sumar 3 más 5 más 1. Y mi resultado es m a la potencia 9. Tenemos estos ejemplos. Pero el propósito de este tema es aplicar esta regla de forma directa. Entonces tenemos que la primera multiplicación c elevado a la sexta potencia por c elevado a la séptima potencia, entonces podemos realizar la operación de forma mental. Entonces es c elevado a la decimotercera potencia. Ahora la m, tenemos que la base es m, por lo tanto sería m y voy a sumar 4 más 5, 9, menos 1, 8. Por lo tanto, mi resultado es m a la octava potencia. Tengo x al cubo por x a la potencia menos 3. Entonces, si yo sumo, me quedaría 3 menos 3 es 0. Entonces, mi resultado es x a la potencia 0. En una ocasión yo expliqué que toda expresión elevada a la potencia 0, su resultado por regla general es 1. En otro momento voy a explicar por qué cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Pero recordemos esa regla, que toda expresión elevada a la potencia 0 es igual a 1. Ahora tenemos este ejemplo, donde tenemos a a la 9 por a al cuadrado por c al cubo. Aquí tenemos una multiplicación, dos de los factores tienen la misma base y un tercer factor tiene una base diferente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar solamente esta regla para los dos factores que tienen la misma base, que sería a a la 9 por a al cuadrado. Y entonces su resultado es a la 11. Y por último, el siguiente factor, que es c al cubo, que no tiene con quién multiplicarse porque no tiene una potencia de la misma base, se escribe
tal y como está. Si yo tuviera otro factor, c elevado a una potencia, entonces ya lo multiplicaría y ya cambiaría el exponente, pero el resultado de esta multiplicación sería a elevado a la potencia 11, que sería 9 más 2, 11, y el c, que no tiene con quién multiplicarse, se escribe con su exponente 3. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos para el próximo video.